Bienvenido de regreso, pasajeros. Tomen asiento, el de siempre, si lo prefieren, o uno nuevo, si esta noche necesitan ver el paisaje desde otro ángulo. No importa dónde se sienten, en este tren, el destino siempre es el mismo. Este tren, en el que viajamos juntos, no tiene itinerario fijo. No hay un horario colgado en la pared del andén. No hay anuncios por altoparlantes prometiéndole llegadas puntuales. Este tren se detiene donde la oscuridad lo convoca, y hoy la oscuridad nos convocó con insistencia particular en San Cristóbal. Hay personas que asumen que los pasajeros de un tren como este son gente morbosa, gente que busca el horror por el horror, voyeristas del mal ajeno calentándose las manos en el fuego de las tragedias de otros. Pero esas personas se equivocan. Los que suben este tren son, en realidad, los que necesitan entender, los que saben, con una certeza que les quema en algún lugar del esternón, que ignorar la oscuridad no la hace desaparecer, que mirar hacia otro lado no protege a nuestros hijos, que el monstruo no deja de existir cuando apagamos la pantalla. Viajan conmigo porque entienden que la única luz que puede vencer a la oscuridad es la que se enciende cuando la miramos directamente a los ojos. Esta noche, el tren cruza la provincia de Santa Fe, atraviesa kilómetros y kilómetros de soja, de campos que se extienden hasta donde la curvatura de la tierra les pone un límite. Pasa por localidades que duermen sin cerrar las puertas, por clubes de fútbol donde los viernes se juntan todas las generaciones de una familia en torno a un asado, por calles de tierra que aún conocen el nombre y la historia de cada vecino. San Cristóbal, 15.000 almas, norte de Santa Fe. Una ciudad que creció mirando pasar los trenes, que construyó su identidad sobre los rieles del ferrocarril, que aprendió a medir el tiempo por el silbido de las locomotoras. El 30 de marzo de 2026, mis queridos pasajeros, en San Cristóbal llegó un tren que nadie esperaba y trajo consigo a un pasajero que nadie vio subir. Para entender cómo una ciudad pierde la inocencia de un solo golpe, es necesario entender que la inocencia, en realidad, no se pierde de golpe, se va erosionando. Una grieta aquí, un silencio cómplice allá, una impunidad que nadie denuncia, porque denunciarla sería admitir que el paraíso ya no existe. En San Cristóbal, la primera grieta llegó en enero del 2026. Una adolescente de 15 años, llamémosla por su nombre, Delfina, saliendo de un comercio, rumbo a casa, destino ordinario como los que cada uno de nosotros ha recorrido miles de veces sin pensarlo. De la sombra salieron los lobos. No eran adultos buscando dinero, no era un asalto con lógica económica, era algo más primitivo, más perturbador, una jauría de menores de edad acompañados por un adulto, movidos por una sola motivación, el placer de la destrucción performática, la sed de mostrar poder destruyendo a alguien que no puede defenderse. La atacaron con armas blancas y eligieron el rostro. Elegir el rostro no es un detalle menor en el análisis criminológico de este ataque. El rostro es la identidad, es el lugar donde el otro nos ve, es la primera y más íntima forma de existir en el mundo. Atacar el rostro de alguien es un intento explícito de borrarle la existencia, de reducirlo a un objeto desfigurado, de transmitir el mensaje más brutal que una persona puede recibir. Mereces dejar de ser reconocida como humana. Delfina sobrevivió, pero necesitó intervenciones quirúrgicas reconstructivas complejas en el Hospital José María Cuyén. Su rostro, su identidad, tuvo que ser reconstruida, literalmente, por manos de cirujanos. Sus agresores grabaron todo. No como prueba de culpa, no por error. Lo grabaron deliberadamente, lo compartieron, lo convirtieron en contenido, en un trofeo digital,
en un monumento al ego construido sobre el sufrimiento de una niña. La violencia no fue solo el ataque, fue la difusión gozosa de la imagen de ese ataque. La impunidad que siguió fue el segundo acto de esa tragedia. Los agresores continuaron acosando la casa de Delfina por las noches, arrojando piedras sobre el techo, hasta que la familia no tuvo otra opción que la que ninguna familia debería tener nunca: huir, abandonar su casa, exiliarse de su propio pueblo. Y aquí es donde el análisis criminológico se vuelve más incómodo, más difícil de sostener sin que algo en el interior del pecho se contraiga. Delfina y uno de los agresores compartían aula, y ese agresor, que vio cómo la violencia extrema le otorgaba a sus pares un estatus en el ecosistema social del barrio, que vio cómo la institución educativa era incapaz de garantizar la integridad de sus alumnos, que vio cómo nadie pagaba sus consecuencias, no era el que tendríamos que haber vigilado más de cerca. Había otro, más silencioso, más paciente y mucho más peligroso. Ese otro niño observaba en silencio y tomaba notas. Se llama Gino, 15 años. Septiembre de 2010, año de su nacimiento. Estaba en tercer año de la secundaria. Si le hubieran preguntado a sus profesores, habrían elegido una sola palabra para describirlo. Una palabra que, a la luz de lo que sucedió después, se convirtió en la más perturbadora del vocabulario posible: tranquilo. Un chico tranquilo, sumiso, aplicado, que bajaba la cabeza y cumplía, que no creaba problemas, que no llamaba la atención. En diciembre del año anterior al ataque, apenas 3 meses antes de convertirse en un asesino, sus propios compañeros lo votaron como el mejor compañero del curso. Piensen en eso un momento. No lo digo para provocar, lo digo porque esa información es criminológicamente devastadora, porque demuele la fantasía de que los asesinos en masa tienen una pinta de asesino, de que son los raritos obvios, los agresivos manifiestos, los que ya sabemos que algo tienen. Gino era el chico que te hubiera dado una mano con la tarea, el que te pasaba los apuntes, el que sonreía cuando había que sonreír. La fachada era perfecta. Pero hay una diferencia crucial entre la pantalla pública de una persona y su pantalla privada. En la pantalla privada de Gino, la que brillaba en el silencio de su habitación cuando la ciudad dormía, no había normalidad. Había un universo paralelo construido con los ladrillos más oscuros que el siglo XXI ha producido. Gino era un feligrés en la iglesia de la aniquilación escolar. Consumía con devoción compulsiva el material de los tiradores más letales de la historia reciente. Diseccionaba las tácticas de Kosta Kekmanović, el adolescente serbio de 13 años que en 2023 atacó la escuela primaria con una pistola de su padre. Kosta le ofrecía algo específico y perturbador, una prueba de posibilidad. Si un niño de 13 años pudo hacerlo, entonces la edad no era un límite, era un atributo. Idolatraba a Eric Harris y Dylan Klebold con la devoción que otros adolescentes reservan para los deportistas o los músicos. Guardaba en sus dispositivos imágenes que reproducían la estética de Harris, incluyendo la icónica remera negra con la frase Natural Selection, la expresión del darwinismo social llevado a su conclusión más nihilista, que algunos humanos son simplemente inferiores y que el universo los ha destinado a ser eliminados. La rabia de Elliot Rodger, el nihilismo de Seung-Hui Cho, la frialdad táctica de Harris. Gino no seguía un modelo, los sintetizaba a todos. Pero Gino llevó su identidad en la oscuridad un paso más allá de la mera imitación. La dotó de peso estético, de una firma intelectual perturbadora. Para su avatar en los rincones donde se intercambia material gore, donde la muerte es moneda corriente y el sufrimiento humano es entretenimiento,
eligió una pintura del siglo XVII, una obra maestra del barroco holandés Rembrandt, la lección de anatomía del Dr. Nicolaas Tulp. Piensen en lo que esa elección dice sobre la arquitectura mental de este adolescente. No eligió una imagen violenta, eligió algo mucho más revelador. Una imagen de la humanidad reducida a sus componentes mecánicos, un cuerpo sin alma, carne y tendones que se pueden manipular, estudiar, seccionar, porque ya no son un ser humano, son un objeto de disección. Para la psique de Gino, sus semejantes ya no eran personas, eran piezas de un sistema que había decidido que no merecía su respeto, su compasión, ni su consideración moral. Escribía sobre Yukio Mishima, el escritor japonés que en 1970 se hizo el harakiri después de un intento fallido de golpe de Estado. Para Mishima, el suicidio ritual era el acto heroico supremo, la única salida honorable de un mundo que había perdido sus valores marciales. Para Gino, que consumía esas ideas a los 15 años, en una ciudad del interior de Argentina, a través de la mediación distorsionada de los foros de Internet, se transformó en algo todavía más peligroso, se transformó en un argumento. Si la muerte es el único lugar de paz, si la muerte heroica es la única muerte que vale, si el mundo está poblado de inferiores que la selección natural debería haber eliminado, entonces matar no es un crimen, es una misión. Y para quien tiene una misión, lo único que falta son las herramientas. El entorno familiar de Gino no era el de la disfunción cinematográfica. No había gritos constantes ni golpes en las paredes. Era algo más silencioso y quizás más difícil de detectar. Era una casa habitada por ausencias. El padre, un camionero viviendo en otra provincia, presente en el concepto, pero ausente en la práctica, en la cotidianeidad, en las noches en que un adolescente necesita saber que hay alguien en la habitación de al lado que puede escuchar si algo se rompe dentro, y hay informaciones que indican que este padre tampoco era la figura de contención que uno pudiera desear. El consumo problemático de sustancias era parte de su historia. La madre, docente de nivel inicial, pero que no estaba en el aula. Estaba en licencia, cubierto por una carpeta psiquiátrica, navegando sus propios abismos. Un adolescente con una mente fracturada, consumiendo ideología de exterminio masivo, practicando autolesiones que sus representantes legales confirmarían más tarde como un comportamiento previo documentado, sin supervisión efectiva de ninguno de los dos adultos que debían estar mirando. A veces el monstruo no se construye, se abandona. El abuelo materno de Gino residía en otra jurisdicción, hombre de campo, dedicado al comercio de forrajería, que viajaba frecuentemente a San Cristóbal por negocios. Un hombre común, un hombre que no tenía manera de saber lo que estaba sucediendo en la mente de su nieto, y que tenía, en su propiedad, una escopeta de 2 cañones calibre 12-70. Calibre 12-70. Para quienes no están familiarizados con las armas de fuego, este dato merece un segundo de contexto. La escopeta calibre 12 es un arma de impacto dispersivo. No apunta a un punto, dispersa un patrón de proyectiles en un área. Fue diseñada para la caza mayor y para el combate a corta distancia, precisamente porque en esas condiciones la dispersión maximiza la probabilidad de impacto. En un patio escolar lleno de niños, esa dispersión se convierte en algo que prefiero no nombrar con demasiado detalle. El abuelo declaró, quebrado por el dolor, que el arma prácticamente no tenía uso, que no había estado cazando y, lo más importante en términos investigativos, que no poseía cartuchos, que no tenía munición de ningún tipo en su domicilio. ¿Cómo adquirió un menor de 15 años munición de escopeta calibre 12-70? ¿Qué adulto se la vendió? ¿Qué mercado informal la proveyó? ¿Qué cadena de negligencias o complicidades armó literalmente el brazo ejecutor
de la masacre de San Cristóbal. La investigación judicial no ha dado todavía una respuesta definitiva a esa pregunta, y eso, por sí solo, es uno de los datos más perturbadores de toda esta historia. Solo sabemos que el fin de semana previo al lunes 30 de marzo, Gino ingresó a la propiedad de su abuelo, sustrajo la escopeta, la desarmó, la guardó en un lugar que nadie revisaría, un estuche de guitarra. Lunes 30 de marzo, el comienzo de una semana escolar ordinaria en una ciudad ordinaria del interior argentino. Ian Cabrera llegó esa mañana como llegaba siempre, hijo único, 13 años, arquero en las divisiones infantiles del Club Atlético Independiente de San Cristóbal, los colores de River Plate dibujados en el corazón, un chico que soñaba con la naturalidad despreocupada de quien no tiene razones para dudar de que el futuro existe, con atajar pelotas los domingos. No tenía conflictos con nadie en esa escuela, no había peleas, no había deudas de la violencia adolescente que a veces cobra facturas tan crueles. Ian era un chico que llegaba al colegio, hacía su vida y volvía a casa. El azar, esa mañana, fue su único enemigo. Gino llegó con el estuche de guitarra. Un estuche de guitarra es invisible en una escuela, es parte del paisaje, nadie lo mira dos veces. Y en Argentina, donde los protocolos de detección de armas en accesos escolares prácticamente no existen, porque la historia reciente de tiradores escolares en el país es escasa, nadie lo cuestionó. Alrededor de las 7 de la mañana, mientras los estudiantes convergían hacia el patio principal para el rito matutino del saludo a la bandera, Gino se separó del flujo. Testigos lo recordarían después con una claridad que duele. Estaba pálido. Preguntaba repetidamente dónde estaban los baños. Preguntaba como si no pudiera retener la respuesta. Como si la unión entre la pregunta y la memoria hicieran cortocircuito. Los baños del primer piso. La última puerta antes del punto de no retorno. Adentro, en el único espacio donde nadie lo miraría, Gino ensambló el arma. 2 cañones, la recámara, los cartuchos, el clic mecánico de un mecanismo listo para cumplir su función diseñada. El latido se aceleraba. 7:15 de la mañana. Gino salió de los baños. Se posicionó en la planta alta, con visión al patio donde estaba concentrada la mayor cantidad posible de cuerpos humanos en el espacio más reducido posible. Levantó el arma y gritó: ¡Sorpresa! El primer disparo impactó en la espalda de Ian Cabrera. Los perdigones de una escopeta calibre 12 no perdonan. No hay manera delicada de explicar el daño balístico que causan a esa distancia. Ian cayó. Un segundo disparo en el cuello. Ian Cabrera dejó de existir en ese momento. Luego, 4 disparos más indiscriminados, ciegos en su objetivo pero implacables en su intención: causar el mayor daño posible en la mayor cantidad de cuerpos posible. El patio se convirtió en una avalancha humana, niños de 12, 13, 14 años corriendo en todas las direcciones, empujándose, cayendo, rompiéndose contra los vidrios de las ventanas en su desesperación por encontrar una salida que los alejara del sonido del arma. 8 estudiantes heridos, 2 por impacto directo de los perdigones, uno de 13 años, otro de 15. El de 13 fue declarado en código rojo, riesgo inminente de muerte, y trasladado de urgencias al Hospital Regional de Rafaela. Los otros 6 sufrieron las heridas del pánico, cortes de vidrios, contusiones, traumatismos del aplastamiento. Gino había conseguido lo que buscaba, o eso creía. En las tragedias absolutas, cuando el instinto animal dicta una sola instrucción: corre, corre, corre lejos del peligro, surgen los que obedecen un instinto diferente. Un preceptor de la escuela Mariano Moreno, un hombre de rutina, de vocación, de esos que elevan la bandeja del desayuno y controlan que nadie llegue tarde,
y arreglan los problemas menores de los adolescentes con una paciencia que muy poca gente les reconoce, escuchó los disparos. Y no corrió hacia la salida, corrió hacia el sonido. Dobló un pasillo y se encontró cara a cara con el abismo. Un adolescente de 15 años con una escopeta humeante apuntaba en su dirección. El tirador lo encañonó y dudó. Esa fracción de segundo de humanidad, de duda, de indecisión, de lo que sea que haya pasado en la mente del adolescente armado en ese instante, fue suficiente. El preceptor se abalanzó, impactó con todo su peso contra el cuerpo del tirador. Los dos cuerpos golpearon el suelo. La lucha fue breve y salvaje. El adulto luchó con la fuerza de quien no tiene nada que perder porque tiene todo que ganar, las vidas de los niños que estaban en ese patio. Le arrancó el arma, le clavó la rodilla en el pecho y lo sometió. La fase activa del ataque había terminado. Ese preceptor nunca será nombrado en este relato, no por descuido, por elección. En una historia donde el nombre del perpetrador corre el riesgo de volverse famoso, quiero que el héroe permanezca en su anonimato glorioso, que sea uno de los nuestros, el hombre sin nombre que dobló el pasillo hacia el peligro cuando todos los demás iban en la dirección opuesta. Ese hombre salvó vidas, probablemente muchas. Y luego llegó el silencio extraño. Tirado en el suelo del pasillo, con la rodilla del preceptor en el pecho y el sonido de las sirenas acercándose desde lejos, Gino no lloró, no gritó, no intentó resistir. El preceptor, con la voz rota por el horror y la adrenalina, le preguntó lo único que se puede preguntar en ese momento. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? El niño de 15 años, con los ojos vidriosos y la expresión plácida de quien mira un horizonte que nadie más puede ver, respondió con una calma que hace que la piel se enfríe. Fui a cazar el fin de semana. No había registro, no había conexión entre el acto que su cuerpo acababa de perpetrar y la realidad que su mente estaba experimentando. Los psiquiatras hablarán de disociación, de fuga psicótica, de la fractura entre el self actuante y el self consciente. Pero en ese pasillo, antes de que llegaran los diagnósticos, lo que había era algo más simple y más aterrador. Un niño que había matado a otro niño y que en el momento inmediato posterior no había ningún niño allí. Solo un cazador que recordaba el fin de semana. El impacto de un trauma colectivo de esta magnitud no respeta los límites del recinto donde ocurrió. Se expande, se replica, se muta en algo diferente, pero igualmente peligroso: el pánico difuso. En las horas y los días posteriores al ataque en la escuela Mariano Moreno, comenzaron a circular por WhatsApp audios y mensajes anónimos que advertían sobre supuestos planes de nuevos tiroteos, que había cómplices, que otras escuelas de la ciudad y de localidades cercanas eran el próximo objetivo, que había más alumnos armados esperando su momento. Ninguno de esos mensajes era verificable, la mayoría eran falsos, pero el miedo no necesita verificación para funcionar. Se reportaron casos de padres irrumpiendo en escuelas primarias para retirar a sus hijos en medio de la jornada escolar. Docentes y alumnos que habían sobrevivido al ataque describían la idea de volver a un aula como algo traumático, insoportable, físicamente imposible. Los ministerios de Educación y Desarrollo Humano debieron desplegar operativos de contención psicológica de emergencia y flexibilizar los protocolos de asistencia. San Cristóbal había dejado de ser un lugar seguro, no en los hechos necesariamente, pero en la percepción colectiva, que es la que determina cómo vive la gente. La ciudad había cambiado de categoría ontológica. Ya no era el refugio, era el lugar donde había pasado. La ley argentina, que refleja estándares internacionales sobre justicia penal juvenil, establece que los menores de 16 años son inimputables. Gino, 15 años en el momento del homicidio,
No puede ser juzgado por el sistema penal adulto. No irá a una prisión común. Fue trasladado, bajo extremo sigilo, a un centro de alojamiento para menores en la ciudad de Santa Fe. Allí, bajo vigilancia constante, inmerso en un programa de supervisión psiquiátrica e institucional, comenzará un proceso cuya duración y resultado nadie puede predecir con certeza. Sus representantes legales han confirmado lo que muchos ya intuían. Dada la naturaleza del ataque, la radicalización documentada, los antecedentes de autolesión y el estado disociativo exhibido en el momento de la detención, el adolescente requerirá institucionalización psiquiátrica prolongada. El retorno a la vida social en libertad no está en el horizonte visible del mediano ni del largo plazo. Mientras tanto, la ciudad enterró a Ian Cabrera. El cortejo fúnebre atravesó las calles de San Cristóbal, pasando por la sede del Club Atlético Independiente, donde el chico había soñado con ser arquero. Queridos pasajeros, hemos llegado al final de esta estación. El tren debe seguir, siempre debe seguir. Antes de partir, quiero quedarme un momento en algo que a veces olvidamos cuando analizamos estos eventos, en la necesidad de procesar el horror, en el esfuerzo por entender, por construir cronologías y perfiles y esquemas criminológicos. A veces dejamos escapar lo más importante. Ian Cabrera tenía 13 años, era hijo único, tenía una madre y padre que lo querían, tenía sueños que caben perfectamente en 13 años y que por eso son los más puros que existen. Quería jugar a la pelota los domingos, quería ver ganar a River, quería crecer. El azar balístico lo puso en la trayectoria del primer disparo de alguien que había decidido que la humanidad entera merecía su desprecio. Ian no conocía a ese alguien, no tenía historia con él, no había palabras entre ellos, no había agravios que reclamar, no había deuda de ningún tipo, solo la geometría cruel del espacio y el tiempo. Un chico de 13 años parado en el lugar equivocado, en el segundo equivocado. Eso es lo que nos lleva a entender por qué estos eventos nos golpean con una fuerza diferente a la del crimen ordinario. No es solo la escala, es la aleatoriedad, es la confirmación de que no hay nada que Ian pudiera haber hecho para evitarlo, que no hay lección que aprender sobre cómo comportarse para no ser víctima, que la única diferencia entre Ian y cualquiera de los otros niños en ese patio fue el azar. Y eso significa que la diferencia entre Ian y cualquiera de nuestros hijos también es el azar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo procesamos como entretenimiento oscuro y lo guardamos en una carpeta mental etiquetada como casos interesantes y seguimos con nuestros días? ¿O lo usamos? Lo usamos para prestar atención, para entender que la radicalización digital no ocurre en otro planeta, ocurre en la habitación de al lado, detrás de una puerta cerrada, iluminada solo por el brillo azulado de un monitor. Lo usamos para recordar que los monstruos no siempre rugen, a veces son votados como el mejor compañero del curso. Lo usamos para saber que las armas, que no están guardadas de manera segura, son armas disponibles para quien decida usarlas. La usamos, sobre todo, para no olvidar que la prevención existe, que hay señales, que hay momentos antes del punto de no retorno en que alguien, un familiar, un docente, un amigo, un algoritmo que detecta patrones en los foros donde se cultivan estas ideologías, puede intervenir. ¿Los fallaríamos de nuevo? Es la pregunta que San Cristóbal nos deja. Las instituciones, las familias, los algoritmos, los adultos responsables. ¿Seguiríamos sin ver lo que estaba pasando detrás de los ojos de un chico tranquilo que bajaba la cabeza y cumplía? No lo sé. Ojalá pudiera decirles que no. El patio de la escuela Mariana Moreno permanece clausurado, la bandera izada a media asta, y contra las paredes,
En filas silenciosas como soldados de plástico que nadie reclamó, están las bicicletas de los niños que corrieron por sus vidas esa mañana de lunes. Bicicletas de colores, vidas que siguieron y una que no. Duerman bien, mis pasajeros. Y la próxima vez que vean a un chico tranquilo mirando obsesivamente una pantalla en la oscuridad de su cuarto, pregúntense qué están viendo. Un hijo, un alumno, un vecino o un pasajero que ya subió al tren equivocado.